El módulo de evaluación en la plataforma Moodle nos permite crear una estructura de categorías para dividir los pesos de una asignatura en cortes de acuerdo con la estructura de calificación establecida en la institución. Para revisar las características de este módulo, nos ubicamos en el bloque Ajustes en la parte inferior izquierda de la página y seleccionamos la opción Calificaciones. En la página que se nos abre nos muestra la estructura de calificación en la vista de calificador y en la parte inferior se nos muestra la lista de estudiantes junto con su correo electrónico, las columnas que representan cada una de las actividades programadas en la plataforma y en la parte inferior aparecerían los estudiantes matriculados en el aula junto con el espacio para ver las calificaciones de las actividades. En la parte superior tenemos disponible el cuadro de lista calificador que nos muestra todas las opciones del módulo de evaluación, el cual está compuesto internamente por vista, que nos permite observar diferentes formas de ver las calificaciones de los estudiantes, nos permite organizar categorías e ítems, nos permite manejar las escalas de calificación, nos permite convertir esas escalas al formato de letras, nos permite importar o exportar las calificaciones a archivos de texto o archivos en formato compatible con Microsoft Excel. Para crear una estructura de categorías nos ubicamos en la sección de categorías y seleccionamos vista simple. La ventana que se nos abre, editar categorías e ítems, en su vista simple nos muestra una gran categoría con un icono de carpeta que tiene el mismo nombre de la asignatura y a continuación nos muestra la lista de actividades que están programadas por ahora junto con el total del curso. En la parte derecha nos muestra el total del cálculo con la forma en la que se establece el cálculo de la calificación. Por defecto nos aparece media ponderada de calificaciones, pero existe la posibilidad de pasar a media de calificaciones como opción adicional, mediana de calificaciones, calificación más baja, calificación más alta, la moda de calificaciones o simplemente la suma de las calificaciones. A continuación tenemos la columna de peso, que en el caso de establecer media ponderada de calificaciones nos permite asignar el peso correspondiente a cada una de las actividades dentro del total de la categoría. La calificación mínima y máxima de cada actividad, que en este caso está establecida por defecto en el formato decimal de 0 a 5. Una columna que nos permite realizar acciones sobre cada opción de la tabla y en concreto las opciones de editar el recurso, dejar visible o invisible el recurso o bloquear el recurso. En la parte derecha nos aparece una columna que nos permite seleccionar todos o ninguno de los elementos o hacer la selección de cada uno de los elementos en forma manual activando las casillas de verificación. En la parte inferior nos aparece el botón guardar cambios más el botón añadir categoría o añadir ítem de calificación. Bien, en este punto es necesario definir cuál es la estructura de categorías para poder realizar el proceso de creación de categorías y asignación de pesos a las mismas. En este caso vamos a optar por la estructura más común a nivel institucional de organización de calificaciones. Usualmente en una facultad el 100% de la calificación se divide en 3 cortes, el primer y el segundo cortes con un peso del 35% y el corte final con un peso del 30%. Para realizar la operación de creación de categorías bajo este modelo presionamos el botón añadir categoría. Y en la ventana que se nos abre asignamos un nombre de categoría, por ejemplo primer corte 35%, asignamos la forma en la que se va a realizar el cálculo de las calificaciones al interior de esa categoría, que en este caso podría ser media ponderada de calificaciones o simplemente la media de calificaciones. Voy a dejar por defecto media ponderada de calificaciones para asignar pesos internos a las actividades dentro del corte. Luego, en la sección total categoría, defino el tipo de calificación
y en este caso selecciono escala para poder utilizar la escala decimal de 0 a 5. En el espacio escala hago clic en el cuadro de lista y selecciono decimal 0 a 5. Y las opciones de ocultar y bloquear las voy a dejar inactivas tal como están preestablecidas. Antes de guardar cambios, veamos las opciones avanzadas. Para esto presiono el botón Mostrar avanzadas. En la categoría de calificación, adicionalmente podemos decidir si se agregan solamente las calificaciones no vacías, que en mi experiencia personal me parece que no es procedente, por tanto lo desactivamos para que se tenga en cuenta como calificación 0 en aquellos casos en los que los estudiantes no entregan las actividades o no realizan las evaluaciones y simplemente no tienen calificación. En la sección Total categoría nos da la opción de agregar una información del ítem y un número de identificación, pero estos elementos corresponden normalmente a aspectos que se relacionan directamente con la base de datos de Moodle. En el espacio Calificación para aprobar podemos establecer la calificación mínima para aprobar una actividad. En este caso hablaríamos del concepto 3. En el modo de mostrar calificación podemos seleccionar valor por defecto real y en el número de decimales valor por defecto podríamos cambiarlo a un decimal. Adicional, si se activa la opción ocultar, podríamos activar ocultar en una fecha o periodo determinado. Y si activamos la opción bloquear, también podríamos activar en una fecha y periodo determinado. En este caso voy a dejar por defecto inactivas las opciones de ocultar y de bloquear. Simplemente presiono guardar cambios para continuar. Con esto se ha creado la categoría primer corte. En el cálculo total se va a realizar mediante media ponderada de calificaciones. Para crear la siguiente categoría, que en este caso correspondería al segundo corte, presiono nuevamente el botón añadir categoría. Veamos el procedimiento simplificado. Presiono nombre de la categoría y añado el nombre correspondiente. En cálculo total selecciono media ponderada de calificaciones, dejo inactivo agregar solo calificaciones no vacías para tener en cuenta las calificaciones con 0 o las actividades no entregadas por los estudiantes en 0. En total categoría me ubico sobre tipo de calificación, selecciono escala y en escala selecciono la escala de decimal de 0 a 5. En calificación para aprobar escribo 3. Modo de mostrar calificaciones lo dejo por valor por defecto. Puntos decimales lo dejo en un punto decimal y las opciones de ocultar y bloquear las dejo inactivas como están por defecto. Adicionalmente, cuando se agrega una segunda categoría, se tiene la posibilidad de seleccionar la categoría padre. En este caso, como quiero que la categoría de primer corte, segundo corte y tercer corte correspondan a las categorías que dan peso al total de la asignatura, voy a seleccionar como categoría padre la categoría Lógica de Programación 2013-2. Presiono guardar cambios para continuar y repito nuevamente la acción para crear la categoría correspondiente al tercer corte. Presionamos añadir categoría, escribimos el nombre de la categoría, en cálculo total seleccionamos media ponderada de calificaciones, desactivamos agregar solo calificaciones no vacías y en la sección total categoría seleccionamos en tipo de calificación escala, en escala seleccionamos decimal 0 a 5, en calificación para aprobar escribimos 3, en modo de mostrar calificación lo dejamos por defecto, en puntos decimales globales dejamos 1 y nuevamente las opciones ocultar y bloquear las dejamos inactivas. En categoría padre seleccionamos como categoría Lógica de Programación 2013-2. Finalmente guardamos cambios para continuar. Con esto nos queda organizada la estructura de categorías de acuerdo con el modelo de evaluación institucional.
Procedemos ahora a organizar las actividades que ya están programadas dentro de la estructura de categorías. Para esto tenemos dos alternativas. La primera, mover actividad por actividad. La segunda, mover un conjunto de actividades en bloque. Para realizar la primera opción, mover una actividad, simplemente nos ubicamos sobre la actividad correspondiente. En este caso voy a seleccionar evolución de la informática y en la parte derecha sobre la columna acciones hago clic en el icono mover. Enseguida se me abren espacios rectangulares en línea punteada con los posibles destinos. En este caso voy a seleccionar primer corte. Y enseguida me queda organizada la actividad al interior de la categoría primer corte. La segunda opción para mover actividades es realizar el desplazamiento en bloque. Para esto me ubico sobre la columna seleccionar y hago clic sobre la casilla de verificación de cada una de las actividades que deseo mover. En este caso voy a mover práctica de solución de problemas y la evaluación parcial de conceptos generales. Me ubico en la parte inferior de la ventana y en el cuadro de lista mover los ítems seleccionados a, presiono primer corte. Enseguida quedan las actividades mencionadas al interior de la categoría primer corte. Esta operación la repito con todas las actividades que desee mover al interior de una categoría hasta tener la estructura de calificación que deseo. Una vez he concluido esta operación, es necesario iniciar la tarea de asignación de pesos de las actividades al interior de cada corte para obtener el resultado de la categoría. En este caso, en la categoría primer corte, quiero hacer que la actividad de evaluación parcial equivalga a 20 puntos de los 35, mientras las otras dos actividades van a equivaler cada una a 7.5. Simplemente me ubico sobre la columna de peso y frente a evaluación parcial de conceptos escribo 20 puntos. Frente a práctica de solución de problemas aplicando conceptos de control selectivo escribo 7,5 y en evolución de la informática escribo 7,5. Para que estos valores se almacenen, voy a la parte inferior de la página y presiono guardar cambios. Y realizamos la operación de editar la categoría principal, pues por defecto tiene establecido media ponderada de calificaciones, pero la escala de calificación no está establecida en formato decimal de 0 a 5. Simplemente sobre la columna acciones hacemos clic en editar la categoría. Y nos ubicamos sobre la sección total categoría, seleccionando en tipo de calificación escala y en escala seleccionamos decimal de 0 a 5. Calificación para probar, seleccionamos 3, modo de mostrar calificación en valor por defecto real, puntos decimales lo dejamos en 1. En la sección de categoría de calificación podemos asignarle un nombre a la categoría, resultado 100%, y dejamos inactiva la opción agregar solo calificaciones no vacías. Para continuar, guardamos cambios y asignamos pesos a cada uno de los cortes. Primer corte por defecto debe equivaler al 35%. Asignamos el valor 35. Segundo corte debe equivaler a 35%. Asignamos 35. Y tercer corte equivale al 30%. Asignamos un peso de 30. De tal forma que sumados los tres valores tenemos el total del 100% de la asignatura. Guardamos cambios para continuar y ya tenemos configurados todos los elementos del módulo de calificación en la plataforma.